tenido la oportunidad de poder charlar con el empresario hotelero Cristian Delaporte. Esto nos dijo. Esta pandemia nos agarró por sorpresa a todos. Y bueno, y hoy en día lo que uno está viendo es una diferencia de conceptos muy grande entre las diferentes personas, en donde hay gente que entiende que hay que seguir con la cuarentena y otras personas que piensan de que, bueno, tal vez un poquito como yo, piensan de que esta enfermedad ha llegado para quedarse y no podemos continuar con una cuarentena eterna. Llevamos ya casi 7 meses en nuestra actividad, por ejemplo, en donde estamos no prácticamente, estamos sin facturar absolutamente nada. Mi actividad es la hotelería, pero bueno, lo mismo le pasa también a todo lo que está vinculado a la hotelería, las agencias de viaje, el transporte de larga distancia, la parte aerocomercial. Y por supuesto, también está golpeado todas las otras actividades, el alquiler de vehículos, el transporte. También hay muchas empresas que se dedican a transporte de pasajeros, a plantas o a, bueno, diferentes lugares, y bueno, también están siendo golpeadas muy duro porque, bueno, es un parate total y absoluto. Y yo creo que lo peor de todo, lo peor es la incertidumbre, en donde no tener una fecha cierta o una fecha estimada como para volver a nuestras actividades. Si bien es cierto, entendemos que la medicina no es una ciencia exacta en donde se pueda poner fecha, hora y día, pero entendemos como que se está improvisando desde el primer día que entramos en cuarentena, y lo único que se hace es prorrogar por 2 semanas, bueno, ahora prorrogamos por 3 semanas, y en donde el gobierno nacional hasta ya deja al libre albedrío cada uno de los gobernadores para que tomen las decisiones, y a su vez los gobernadores a los intendentes para que hagan lo propio, digamos, en sus municipalidades, sin tener ni siquiera un criterio concreto. Pero bueno, esto no deja de ser muy importante, pero el kit de la cuestión es la total inactividad y el daño que se está causando a tantas empresas. Y no lo veamos a la empresa como empresa en sí, sino lo veamos como la gente que trabaja en las empresas, los colaboradores. Hoy en día hay empresas como la nuestra en donde estamos totalmente parados, y en donde las reducciones de sueldos se van dando en diferentes empresas. No es el caso nuestro, pero en muchas empresas inclusive se ha desvinculado a personas indirectamente relacionadas. Y bueno, y todo esto va causando más desempleo, más pobreza, una crisis muy grande que se está tratando de tapar con una pandemia, o se está tratando peor aún con un problema político. Mientras que los argentinos realmente cada vez estamos yendo más, siendo de que muchos de ellos ya cayeron por ese abismo, ¿no? Me refiero puntualmente en mi actividad, que ya hay 3 hoteles acá en Tucumán que cerraron, y que cerraron definitivamente con el afán ya de vender sus establecimientos. Lo mismo ocurre con agencias de turismo, y bueno, y realmente esta situación es total y absolutamente insostenible. Entendemos que, si bien es cierto, hay muchísima gente enferma, también hay muchísima gente que ha fallecido por el tema del COVID, pero también entendemos de que tenemos que terminar con este confinamiento ya casi absurdo, y comenzar a trabajar con medidas de prevención en serio. Y digo medidas de prevención en serio, uno anda por la calle y ve el Hospital Néstor Kirchner acá en la calle Mendoza. Yo pasé el día viernes y daba la vuelta a una fila de personas que obviamente muchos de ellos debían ser personas que se iban a hacer el test, y doblaba por Monteagudo y hacía prácticamente una cuadra por Monteagudo. Las colas, las filas en los bancos, la gente sin barbijo. Realmente eso es inadmisible, y estamos hablando de las 4 avenidas. Cuando uno sale de las 4 avenidas, esta situación se agrava mucho más. Y bueno, y el respeto que hay hacia las personas y hacia la prevención, muchas veces uno considera y lo puede ver de que es nulo.
Cristian, ¿va a ser difícil reactivar la economía después de una post-pandemia? Mira, me preguntaban el otro día, o más bien me decían de que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo económico para con las empresas, y yo lo comparaba a una situación en donde antes de la pandemia yo venía tratando de correr todos los días una maratón para poder mantener mi empresa en pie y no tener que despedir a ninguno de nuestros colaboradores. Pero bueno, llegó la pandemia y con la pandemia vino la restricción total y absoluta que nos impuso el gobierno nacional, y en donde siento realmente como que me cortaron una pierna, me dejaron sin una pierna, y en donde aparece muy airoso el gobierno nacional entregándome una muleta, siendo que yo necesito 2 muletas. ¿A qué me refiero? Pagan el 50% del sueldo de mis colaboradores, pero bueno, mis colaboradores cobran el 100% del sueldo, el otro 50% lo tengo que pagar yo con una empresa que me han obligado a cerrarla, no es que le he cerrado por motu propio, entonces me está faltando una muleta que me la tengo que comprar yo. Por otro lado viene el gobierno provincial, en donde muy jocosamente nos bajan la tasa de ingresos brutos a un 0%, siendo de que la alícuota esta de ingresos brutos o el impuesto corresponde pagar sobre las ventas. Nosotros estamos cerrados, no tenemos venta, entonces es como que nos están dando justamente una media, pero es justo la media para la pierna que me han imputado. Entonces no sirve absolutamente de nada. Y después uno sigue profundizando y ve las cuotas sindicales, ve todos estos aportes que se hacen a las instituciones también que supuestamente nos protegen, y en donde ellos siguen cobrando mensualmente eso sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de ayuda, ni siquiera al trabajador por parte del sindicato, ni tampoco por parte de las instituciones que nos nuclean hacia las empresas. Así que realmente es una situación muy delicada. Encontramos de que ya para el mes de marzo muchas de nuestras empresas venían muy comprometidas, y después de estos 7 meses de inactividad total y absoluta, se nos va a dificultar muchísimo el regreso a las actividades, porque vamos a tener que pensar de que simplemente vamos a tener una pierna menos, ya no vamos a poder correr la maratón que teníamos que correr antes para poder mantenernos en pie, y peor aún con una economía totalmente deprimida, con un peso totalmente devaluado, en donde la verdad que hoy asustan los números, ya miles, 10.000, 100.000 pesos es nada prácticamente. A nosotros nos llegan boletas, facturas de luz que son, justamente estaba con la factura de luz, a pesar que tenemos una total y absoluta inactividad, tenemos luces nada más básicas del hotel, y pagamos fortunas que deben abonarse mensualmente, y en donde peor aún uno se pone a ver el desglose de la factura y ve que el 70% más o menos son todos impuestos y cargos que van para el gobierno provincial, nacional, municipal, rentas, etcétera, etcétera, y la verdad que genera muchísima bronca, muchísima impotencia, porque, a ver, los gobiernos pretenden encima de que nosotros les agradezcamos lo que están haciendo, siendo de que no tenemos nada que agradecer, al revés, tenemos que reprochar el hecho de que nos hayan cortado una pierna. Bueno, Cristian, ¿qué opina con respecto a los jóvenes que deciden irse al exterior, ya sea por trabajar o por estudiar? ¿Qué opina de todo esto? Mira, esa es otra polémica que yo entiendo de que siempre se genera en las épocas de crisis. Yo entiendo que en todo momento, tanto en épocas de crisis como no de crisis, muchísima gente se va del país, mucha gente se va. Y mucha de esa gente que se va también vuelve nuevamente a la Argentina, porque se da con otras realidades en donde no todo es como se le pinta. Entendemos de que también no toda la gente está apta ni psicológicamente ni afectivamente como para tener un destierro tan grande como el que significa irse a vivir al exterior.
Sí hay una oleada siempre que hay pandemias o crisis o cualquier situación económica delicada del país. Están estas corridas de toda la gente para ver de hacer sus papeles para la ciudadanía española, italiana, francesa, etcétera, etcétera. Es como que es el único momento en donde nos acordamos de esa necesidad, pero yo creo que en general durante todo momento hay gente que se va de la Argentina, de la misma forma que también viene gente a la Argentina, independientemente de qué país será, no podemos tampoco calificar los países, pero bueno, es una realidad que tenemos y que tampoco tenemos que dramatizarla tanto. El hecho de que un joven argentino se vaya a estudiar a otro país me parece muy bueno porque, bueno, se supone que tendrá las condiciones, las posibilidades de hacerlo, y me parece muy buena la decisión, como también me parece muy buena la decisión de aquella persona que decide quedarse en la Argentina a estudiar, a trabajar y hacer algo por este país tan castigado.